Te doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de Menos Recursos, Más Humanos, el podcast donde hablamos de cómo construir un futuro laboral más humano, ágil, innovador y sostenible. Soy Paola Canesaderut y estoy muy emocionada de presentarte invitados que nos van a inspirar y entregar herramientas prácticas para desatar la grandeza de las personas en el mundo laboral. Si tienes una mente curiosa, estás buscando aprender y conectarte con personas apasionadas como tú, este es tu lugar. ¡Empecemos! Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya sabemos que no sabemos en qué horario nos escuchan, así que darte la más cordial bienvenida y también dar la más cordial bienvenida a María Roca, que gracias a Dios pudimos congeniar agendas. Con María estuvimos en un evento el año pasado, así que desde ahí dije, ficho, a ella la quiero tener en mi podcast. Te voy a contar un poquito de ella. María es argentina, es doctora en psicología e investigadora en neurociencias cognitivas. Sus intereses de investigación se centran en el rol del lóbulo frontal en diversas funciones cognitivas, tales como la empatía, la teoría de la mente, la toma de decisiones, el multitasking y en el entendimiento de las bases neuronales de la inteligencia. Es coordinadora científica de la Fundación INECO y directora de INECO Organizaciones. Además, es divulgadora científica, participando a lo largo de su carrera en diversos programas de radio, televisión y notas gráficas. Muy bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Un placer estar acá con vos. Gracias por tu tiempo, creo que lo vamos a pasar estupendamente bien. Mira, Ese es el plan, ese es el plan, y va a aprender, por supuesto. por supuesto. Em, Nosotros como Menos Recursos Más Humanos, parto siempre de la misma manera y es un ping-pong de preguntas. ¿Qué significa esto? Te voy a ir haciendo preguntas, son varias, una lista súper larga, y en 3 minutos tú vas a alcanzar a responder el máximo de preguntas posible. Bueno, Si te dale, bloqueas, hay alguna que te incomoda, pasa palabra, paso y seguimos la siguiente. dale, No hay drama con eso. dale, ¿Te dale, que parece? me divierte. Súper, voy a poner mi cronómetro entonces y vamos con la primera. Dice, lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar Menos Recursos, Más Humanos. La necesidad de tener en cuenta los distintos aspectos de la humanidad y en mi caso que estudio neurociencias del cerebro humano, al momento de liderar, de pensar los puestos de trabajo, de pensar cómo solucionar los problemas que se nos imponen en el mundo laboral de hoy. Buenísimo. ¿Para ti el mundo se divide entre? Los que, los que se adaptan activamente y los que se dejan adaptar, que me parece que no es lo mismo. Qué buen concepto, sí. Algo que consideres que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. Muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones. No sabría cómo explicarlo, pero básicamente la belleza gráfica de las propuestas. A veces tengo esa sensación de que cuando una propuesta está hecha con una belleza gráfica determinada, se evalúa más que el concepto que se Contenido. propone o lo que se propone hacer. Coincido totalmente. El peor consejo que escuchas a diario. El peor consejo que escucho a diario. Qué difícil. El peor consejo que escuchas a diario. No sé. Me lo guardo, Pasemos. me lo guardo, me lo guardo. Seguro que tengo miles, porque escucho tantos que me parece que no puedo elegir. Se me Podríamos hacer ocurre, un libro después. claro, se me ocurre algo como organizate mejor y ya no tenés más tiempo para organizarte. O hacelo rápido, si lo haces rápido va a estar bien hecho, ¿no? Como esas cosas de, es un segundito, te va a llevar un segundito, todas esas cosas que no le dan lugar a los tiempos, ¿no? De la humanidad y del cerebro humano, se me ocurre que asociado a eso, no me sale el consejo directamente, pero asociado a eso. Buenísimo. ¿Qué es lo más humano que te ha tocado presenciar en las organizaciones? Lo más humano que me ha tocado presenciar en las organizaciones son conflictos entre diferentes seres humanos en la organización y el intento fuerte por entender el lugar del otro cuando es realmente muy distinto al lugar de la persona que lo está tratando de entender. Básicamente estoy hablando de un conflicto
gremial en una organización donde los supervisores tenían que entender lo que sucedía del otro lado y fue un trabajo espectacular que me parece que a mí en lo personal me aportó mucho. Espero yo haberlos aportado también, pero este esfuerzo consciente por ponerse en el lugar del otro cuando no te sale espontáneamente fue una cosa para mí maravillosa. ¡Ay, qué inspirador! Gracias por compartir. Hoy se acabó nuestro tiempo. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy divertido. Voy a seguir pensando en lo del peor consejo. Súper. Muchas gracias por participar. A mí me encanta partir, bueno, aparte de esto, como ¿por qué llegas a estudiar neurociencia? ¿Cuál es tu fascinación? ¿En qué minuto algo hace un quiebre? Diga, yo quiero ir por allá. Si nos puedes contar como brevemente, ¿por qué llegas ahí? ¿Cómo llegas a dónde llegas? Bien, me parece interesante la pregunta porque a veces uno cree que llega a los lugares, ¿no? Por una cuestión así como reveladora o algo que de repente viste y quieres Un hacer. Y a veces uno propósito. llega porque, claro, a veces uno llega porque la vida te fue llevando ahí, ¿no? Básicamente, yo cuando terminé mis estudios secundarios no tenía muy claro qué quería hacer, hice un viaje en ese momento y cuando volví ya todas mis amigas estaban estudiando y yo de vuelta no lo tenía muy claro, empecé a hacer lo que se llama en Buenos Aires el ciclo básico común, que no me tenía que decir todavía, ¿no? Es bueno. Después al año siguiente, que ya era sería como el segundo año, mis compañeras de colegio ya se iban recibiendo, empecé una carrera que se llama diseño de imagen y sonido, que no tiene nada que ver con psicología ni con neurociencias, que todavía me divierte, pero bueno, hice todo un año que me fue bien. El segundo año dije, no, esto no es para mí y dejé. Entonces ya venía 4 años atrás. Entonces lo que quería hacer era una carrera corta, porque me parecía que mi vieja necesitaba que yo tenga un título universitario. Ella no lo tiene, pero me parecía que como siempre había sido muy buena alumna, qué sé yo, como que tenía que tener uno. Y entonces casi que elegí psicología porque era una carrera corta y porque obviamente me parecía interesante. Pero cuando me recibí dije, yo no sé si me puedo dedicar a esto, ¿no? Como que la mirada en general de la psicología, en la Argentina al menos, está muy asociada al psicoterapeuta, Exacto, a la acá también. parte asistencial. Y asistencial desde el punto de vista de la psicoterapia, ¿no? Desde la neurociencia. Y había tenido 1 o 2 materias, pero no le veía su aplicabilidad. Así que medio estaba un poco pinchada hasta que por casualidad de esas cosas de la vida, una conocida me dice, che, ¿sabés que en tal lugar, que es un centro neurológico acá en Buenos Aires, están buscando gente, así que manda currículum? Y de repente llego a este lugar donde empezaban a hablar de las neurociencias, del cerebro, como que empecé a entender que había una relación entre la mente, la cognición, la conducta y lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí sí me volví una apasionada del entendimiento del cerebro, del funcionamiento de la mente, cómo el afuera puede cambiar el adentro, cómo el adentro impacta también en la lectura del afuera, ¿no? Y desde entonces, bueno, primero me dediqué a lo que es la neuropsicología clínica, que básicamente es la evaluación y rehabilitación de pacientes que tienen algún tipo de o lesión cerebral o disfunción cognitiva. Pero digo, lejos del ámbito de la psicoterapia, tiene más que ver con, yo siempre cuando le explico a los pacientes, los psicoterapeutas trabajan con los contenidos, yo trabajo con las funciones. Yo evalúo cómo está tu memoria, cómo está tu atención, cómo está tu lenguaje, eso desde un punto de vista clínico y desde siempre tuve un gran interés por la investigación, así que hice mi carrera ahí también, además de ver pacientes, trabajo en investigación, soy investigadora independiente del CONICET, que es un organismo acá que nuclea a los investigadores y también en la divulgación, ¿no? Y todo esto se fue transformando cada vez en algo más apasionante, porque eso que al principio solo se asociaba con la clínica, una persona que tenía una lesión cerebral, empezó a explicar conductas cotidianas de todos los días, de todos nosotros, y empecé como cada vez a abrir más puertas y ahí es con donde, bueno, creo que desde que empecé a leer neurociencias, me enamoré, ¿no? Así de la psicología, te vuelvo a decir, eso me costó un poquito más, un amor. entender que eran, claro, ¿no? Que entender que eran la misma cosa, ¿no? Porque no siempre uno termina de comprender esto, y lo cierto es que, bueno, que obviamente si la psicología es la ciencia de la mente y la conducta, bueno, la mente y la conducta sin duda se relaciona con nuestro cerebro. Así que así fue como incursioné en este mundo y llegando a mi actualidad, digo, que me parece pertinente para lo que vamos a hablar después. La pandemia, como a muchos, se me convirtió en una gran ventana de oportunidad y aprendizaje, ¿no? Básicamente a mí me agarró la pandemia como subdirectora de INECO, que es un centro
de vuelta, de diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, donde también hacemos promoción de la salud, pero más como a nivel clínico, ¿no? Y en la pandemia, bueno, obviamente, como a todos, se nos cambió el mundo de un momento para Mm, otro y la forma que encontramos de servir a la comunidad y también de permanecer nosotros vivos como institución y en pie, fue empezar a trabajar con organizaciones, que nunca había sido parte ok. de mi interés. Y trabajamos muy bien, como vos sabés, la emergencia sanitaria no fue solo una emergencia sanitaria a nivel COVID, sino también a Mm, salud mental, y en esto total. realmente nosotros teníamos un recorrido enorme que era muy valorado por las organizaciones, así que empezamos a trabajar en todo lo que son desde contenidos, mapeos, en salud mental en las empresas y las organizaciones. Y ahí se me abrió un mundo diferentísimo, en el sentido de bueno, yo en mi consultorio llegaba a un grupo, a una familia, a una persona, después con la divulgación, bueno, llegaba más a nivel global, pero sin un impacto bien claro y Mm. concreto. Acá me abrían las puertas a generar salud, ¿no? Y encima me pagaban, ¿no? Entonces, generar salud y la gente, el usuario, el beneficiario, era un trabajador, digo, y también entendí que empecé como a linkear cosas en mi mente. Claro, si yo le hablo a la persona de salud, todo fuera del lugar de trabajo, después de estas 9 horas de su día en el trabajo, digo, Total. qué fácil, sí, andá, haz ejercicio físico, dormí bien, pero tu jefe te escribe a las 9:30 de la noche. Entonces, como que encontré ahí otro espacio donde hablar de esto que es tan importante y donde gran parte de nuestra salud mental se construye, ¿no? Que es en el trabajo. Buenísimo, qué buen recorrido y bendita pandemia también que dio tantas oportunidades y abrió tantas oportunidades para explorar Tal cual, para escenarios. avanzar cuestiones, claro, para avanzar cuestiones, porque cuando vos buscás la bibliografía ya se hablaba en algunos lugares de la importancia de hablar de la salud mental en el trabajo, ya había, por supuesto, programas de well-being, bienestar, etcétera, pero no se le daba la misma No, importancia total. que en la pandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que fue como un avance, que es lo mismo que nos pasó con este tipo de tecnologías que hoy Claro. usamos. Algunas cositas hacíamos, sí, si hacía falta, pero, digo, avanzamos a pasos agigantados. Por supuesto que todos hubiéramos preferido no vivirla desde ya, pero me parece que hay que sacar lo positivo, que también es parte de lo que realmente nos hace humanos, saber aprender de lo difícil, de lo traumático y sacar de eso algo que nos pueda construir mejor para lo que se viene en el futuro, ¿no? Me encanta. Hablemos para aquellos que no entienden mucho el concepto de salud mental propiamente tal y cuál es el vínculo con las organizaciones. A mí me ha tocado hablar con líderes, ¿no es cierto?, tomadores de decisiones que es como, ya, eso es algo individual, que cada persona se haga cargo de eso. A mí no me vengas como a exigir o yo como organización no tendría por qué tener una responsabilidad asociada a eso. Un poquito hablemos, Me parece todo desmitifiquemos ya eso. espectacular y me divierte mucho contestarte. Lo primero es que a mí me da mucha gracia y quiero recalcar que las organizaciones, no todas, por supuesto, no quiero generalizar, Ujú. pero están muy dispuestos a hablar de well-being, de wellness y de bienestar y no están tan dispuestos a hablar de salud mental. Lo que desde un punto de vista académico o científico no tiene ningún sentido porque la salud se define como un completo estado de bienestar. Total. Entonces, en realidad, salud mental o salud emocional y bienestar emocional son lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. esto lo que marca Pau es una cosa que es muy, muy patente cuando uno habla, no solo con las organizaciones, sino a nivel general, es que la palabra o el conjunto de palabras salud mental tiene una connotación negativa. Yo te digo Tremendo. salud y vos me decís es una palabra positiva. Te digo salud mental y decís no, no, eso es negativo. Entonces, esto es lo Ujú. primero que hay que sacar. La salud, dice la OMS, no lo digo yo, no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. La salud mental no es solo la ansiedad, la depresión, las adicciones, que son condiciones frecuentes y de las que también hay que hablar, sino Ujú. también la promoción de esa salud, ¿no? Total. Como parte de la salud es alimentarse bien, hacer ejercicio físico, que no tiene nada que ver solo con la detección de una condición. Lo mismo sucede cuando uno habla de salud mental, ¿no? Entonces, eso es lo primero, como hacer la diferenciación entre
esos dos términos para que sepamos que en realidad no hay diferenciación y que tiene más que ver con un estigma, ¿no? Que le ponemos cuando hablamos de salud mental. Eh, y después, con respecto a cuál es el rol del líder o de la organización y de la persona, bueno, yo tengo una postura bastante particular no sé si particular, muy propia, quiero decir, Ok. no sé quién la comparte y quién no, pero lo primero que quiero decir es que estamos gran parte de nuestro día, la mayor parte de nuestro día despiertos en el trabajo. Total. Eh, y la salud no se puede construir en 3 horas. Vos no podés hacer 8 horas mal algo Claro. y después, bueno, sí, fumo 8 horas, pero después hay 3 que no fumo. Bueno, no funciona así, ¿no? La salud se construye a lo largo de todas nuestras experiencias y de nuestro día, ¿no? Entonces, sin duda, cómo se cuida tu salud general y tu salud mental o tu bienestar emocional en el trabajo va a impactar en tu salud mental y tu bienestar. Entonces, a ver en qué orden lo explico. Ninguna, ninguna organización, o por lo menos la mayoría, esperemos, estaría dispuesto o por lo menos toma muchas precauciones para no poner en riesgo la salud física de sus trabajadores. Exacto. Pensemos en las plantas, en las fábricas, digo, hay miles y miles de cuestiones para evitar accidentes, evitar que las personas que trabajan tengan un riesgo físico. Y lo cierto es que nuestra principal herramienta es nuestro cerebro. Mm, Pau, nosotros estamos hablando con nuestro cerebro, entendemos con nuestro cerebro. El que opera una máquina también la opera con nuestro cerebro. Entonces, las organizaciones deberían estar tan preocupadas por la salud, por no poner en riesgo la salud física de sus trabajadores, como no poner en riesgo su salud mental o su salud emocional, digo, ujú. porque es la principal herramienta con la que cuentan, ¿no? Entonces, primero por una cuestión, como digo, de responsabilidad. Uno no pondría en riesgo la salud física, no debería poner en riesgo la salud emocional o la salud mental. Por otra parte, entender que si la principal herramienta del colaborador es su cerebro, que ese cerebro, o su mente, digo, que ese cerebro esté ágil, que este cerebro esté sano, que este cerebro esté rápido, que este cerebro tenga más herramientas, que este cerebro esté mejor y funcione mejor, impacta directamente en la productividad de ese colaborador. No te Total. tengo que explicar cómo te sale el podcast si no dormiste la noche anterior, digo. Entonces, yo entiendo que la organización diga, bueno, la salud mental es problema de otros. Sí, pero si no duerme, va a rendir peor. Entonces, inclusive por una Total. cuestión de rendimiento y de negocio. Entonces, habiendo dicho eso, por eso es que a los líderes les tiene que importar y a las organizaciones les tiene que importar la salud mental de sus colaboradores, pero también creo en esto que te dicen los líderes, que al fin y al cabo el cuidado de la salud es una responsabilidad propia. Uno decide Exacto. si trabajar en un lugar donde tu salud física se pone en riesgo, y lo mismo debe ser con tu salud mental. Digo, al fin y al Mm, cabo es tu principal recurso. Entonces, obviamente las organizaciones cada vez van a tener que, para atentar a los talentos, para que esos talentos se queden, cada vez le importa más a la gente esto. Por tanto, si quieren tener gente laburando, van a tener que darle bola a esto. Pero al fin y al cabo, porque también existen, y me imagino que las conocerás, esas organizaciones que te dicen, no, acá se vienen a quemarse. Ya saben, sí. el que viene a quemarse porque Dos, en tres 2 años años y aprenda ¡pam! y se van. Y no importa, así funciona. Bueno, Sí. vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, lo que quiero decir es que también creo que hay una responsabilidad individual en el cuidado de la propia salud mental, ¿no? Entonces, si uno está eh, en un trabajo donde estas cuestiones se ponen en riesgo, con un líder donde no se cuidan estas cuestiones, bueno, hay que levantar la mano o decidir, digo, por uno mismo también, ¿no? Hoy en día la salud mental, desde mi punto de vista, por eso digo que es una perspectiva muy propia, es más importante que el trabajo. Tremendo. Y ahí vinculo con lo que hablábamos antes de la pandemia. Yo creo que este concepto tan mal visto es como poco fancy hablar de salud mental. Eh, y sobre todo reconocer que padecemos o padecimos o estamos en tratamiento o lo que sea, justamente nos conecta con ese ser humano, pero con esa vulnerabilidad, con eso como soy débil o no me la puedo, o mira, y yo muchas veces digo,
si uno tiene diabetes, uno no anda por el mundo escondiendo que tiene diabetes o no yendo a terapia porque, o no tomando los fármacos porque tiene diabetes, pero acá hay una connotación desde lo individual, creo que como ser humano a cada uno, y que eso se va permeando, digamos, en el mundo organizacional. Como si Eh, fuera algo motivacional, ¿viste? Como si, claro. bueno, si tenés esto es porque lo elegiste, porque podrías salir adelante, porque podrías estar más tranquilo, y yo ahí me voy a algo más de mi área, pero que creo que sirve un poco para, o por lo menos desde mi perspectiva, para explicar un poco lo que pasa, ¿no? Las condiciones más frecuentes en las personas que trabajan, Ujú, las enfermedades de la mente más frecuentes en las personas que trabajan son la ansiedad, mm, la depresión y las ujú. adicciones. En datos previos a la pandemia, 1 de cada 6 personas que trabaja sufre alguna de estas condiciones y 1 de cada 5 si tomás la adicción también. Es decir, 1 de cada 6 tiene ansiedad o depresión y 1 de cada 5 si tomás las adicciones también. ¿Cuál es el tema, no? Estar preocupado, estar nervioso, estar ansioso es una emoción normal que tiene nuestro organismo Mm, frente a ciertas cuestiones, ¿no? Que yo esté un poco exacto. más ansiosa antes de empezar a grabar este podcast o si me preguntas algo que no sé, es normal y esperable y es una señal de alarma que tiene mi organismo para rendir mejor. Estar triste es una reacción esperable frente a situaciones de estrés, es una reacción esperable frente a múltiples situaciones vitales. Ujú, Entonces, el problema es que esas condiciones tienen como un análogo en la no condición, en la vida cotidiana. Entonces, a veces a la gente le cuesta diferenciar qué es estar triste y entender que no es lo mismo que estar claro. deprimido, qué es estar Ujú, preocupado y entender que no es lo mismo que sufrir un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando dicen, no, me diagnosticaron un trastorno de ansiedad porque no puedo dejar de pensar en que a mi hija le va a pasar algo y entonces estoy todo el tiempo chequeándola a la noche. Bueno, tranquila, vos tranquila, yo sabés lo que hago y nadie le dice a un diabético, ¿sabés lo que yo hago cuando me sube la glucemia? Entonces, es como que como tienen su análogo en la no ok. patología, la sensación es que es motivacional. Che, vos, el que está deprimido, no, me tira a la cama, no puedo salir, me diagnosticaron depresión, me dieron este fármaco, pero todavía no me hizo efecto, o empecé psicoterapia. Pero vos tenés que salir, ver gente, hacer ejercicio físico. No puede, vos no le dirías a alguien que está en una silla de ruedas, vos tenés que caminar, dale, caminar. Entonces, hay como un entendimiento de que estas son cuestiones motivacionales y se les da, por tanto, un poco menos de valor, como si no fueran enfermedades reales, ¿no? Y son Total. enfermedades muy reales que tienen un impacto funcional enorme en las personas y que tienen tratamientos, ¿no? Entonces, también Mm, desoírlas o negligirlas o no hablar de ello hace que muchas veces las personas no lo comenten y no lleguen a tratamientos pertinentes que pueden exacto. revertir esta situación, ¿no? Que pueden mejorar la condición de la persona. Entonces, es algo de lo que hay que hablar francamente, digo, y no tiene que ver tampoco, que me pasa mucho en las organizaciones. Bueno, yo tengo que preguntar entonces quién tiene un trastorno. No tenés que preguntar nada si alguien tiene un trastorno de ansiedad o no. Primero sabés que seguro que si tenés una mesa de 10 es muy probable que alguien lo tenga. Entonces, y no es incapacitante para que vos hagas tu trabajo, ¿no? Entonces, también sacarle este estigma de el impacto que puede tener en su rendimiento. Cuidado que estas cuestiones bien tratadas, la persona puede rendir igual, mejor, digo, también existe la resiliencia, ¿no? Entonces, Mm, cuando uno mm. también pudo sobreponerse a una condición con los tratamientos adecuados, tiene una mirada más completa, ¿no? De la vida, por lo menos más, no sé si decir más profunda, uno puede obtener esa mirada más profunda a través de distintas situaciones, no solo el atravesar una condición, pero cuando uno atraviesa una condición, puede buscar el tratamiento adecuado y puede volver a estar mejor a partir de ese tratamiento, uno aprendió algo de ese camino, ¿no? Entonces, Total. a mirar con mucho respeto a las personas que atraviesan por esto, que atravesamos por esto, y entender que es parte de lo que tenemos en nuestra fuerza de trabajo, digo, y que
no es que cada vez hay menos, cada vez hay más. Y Mm, preguntémonos por qué y qué mm, como organizaciones o como líderes estamos haciendo para contribuir a una cosa o a la otra. Porque si bien son enfermedades que son multicausales, hay ciertos contextos que promueven la presentación de sintomatología. El estrés, el burnout, el cansancio, los problemas de sueño, digo, todas esas cuestiones, el no hacer ejercicio físico, el no tener una alimentación saludable. Entonces, cuidado con lo que vos proponés en tu comedor, ¿no? En tu empresa. Eso impacta en la salud mental de tus colaboradores, no solo en su salud física. Entonces, pensar en qué estoy contribuyendo a mi propia salud mental, estoy diferenciando los momentos para el descanso, estoy ocupándome de dormir a tiempo, estoy dejándome el tiempo para hacer el ejercicio físico, estoy aprendiendo a gestionar mis emociones y el estrés para cuidar mi salud, estoy cuidando mi salud mental porque es mm, mi, y mm. además me voy más allá del trabajo, Pau, con mi cerebro yo reconozco la voz de mi hija, con mi cerebro me doy Ujú, cuenta si mi hija tiene voz de preocupada, con mi cerebro me doy cuenta si ella, no sé, entonces es mi principal herramienta, no mm, debería dejar que nada la ponga en riesgo, porque yo para mi hija soy mi cerebro, por decirlo de alguna manera, mm. el recurso que soy para ella no lo tienen mis manos y mis piernas, lo tiene mi cerebro, entonces cuidar la salud mental para uno debería ser una prioridad y también, insisto, es con lo que todos trabajamos. Entonces, cuidar la salud mental de los colaboradores es cuidar nuestra productividad, ni siquiera por humanismo. Digo, entiendo Claro. que nos interesa, entiendo que nos interesa y que debería ser por eso también, pero aún por negocio es un buen negocio. Total. Ahora, hay organizaciones que dicen, ok, yo voy a poner estos programas de well-being, ¿no es cierto? Entonces vamos a, no sé, tener fruta saludable y te voy a poner un psicólogo disponible para que además te pueda atender a ti y a tus familiares. ¿Eso es suficiente? Te hago un Eh, convenio con un gimnasio, te hago un convenio es- con un gimnasio, y no se anota nadie, ¿no? Por lo menos para ser completamente honesta, yo veo muchas organizaciones que tienen programas de bienestar, que de vuelta podríamos llamar programas de salud mental, pero bueno, programas de bienestar que son tan buenos como los que yo hubiera propuesto en un mundo ideal. Te ok. juro que hay organizaciones que yo veo, es como si hubieran leído todos los papers, claro, alguien los leyó en algún lugar del mundo y los armaron, ¿no? Que tienen programas de ejercicio físico, programas de alimentación, en general sueño falta, que para mí es algo que Sí. nadie debería olvidarse, pero que tienen programas de manejo del estrés, de gestión emocional, de conectividad, de propósito, ¿no? Todas las variables que científicamente han mostrado tener un impacto positivo en la salud de nuestra mente. Pero la gente no lo usa. Mm, La queja que en general traen la gente de recursos humanos es tenemos todos estos beneficios y nadie lo usa, porque está mm, también en esta concientización de el trabajo es un lugar donde cuidar nuestra salud mental, el trabajo es un lugar donde se puede enfermar nuestra salud mental y hay algo para hacer con respecto a esto, ¿no? Y mm, entender la importancia, como la entendieron las mesas de dirección de las organizaciones en la pandemia, no todos los colaboradores lo entendieron, ¿no? Entonces, total. empezar a que esta discusión que estamos teniendo con las áreas de recursos humanos, con los líderes, con los directorios, vos y yo, sea una discusión de toda la comunidad y que se tome conciencia. Y ni hablar que si trabajás en una organización que te puede dar estos beneficios, que los tomes y los abraces. Y lo otro que quiero Mm, decir a este mm, respecto es, a veces es como una propuesta general para toda la organización. Y vos ya sabés qué es lo que haces mal para cuidar tu salud emocional. ¿No? Yo sé que no hago ejercicio físico, que no me alimento tan saludablemente, pero no puedo cambiar todo al mismo tiempo mm. porque son hábitos que no son fáciles de cambiar, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, tenés este abanico, digo, bueno, hoy empiezo con todo, empiezo el gimnasio, me hago las medidas higiénicas del sueño y en el comedor voy a comer solo la comida saludable, ¿cuánto te dura, Pau? Nada, porque nadie El te lunes empieza la explica. dieta. Claro, empiezo todo, ¿viste? El lunes cambio la vida, el 1 de enero Sí, cambio mi vida. No existe semejante cosa porque el cerebro humano está preparado para cambiar, pero le cuesta cambiar. total. El cambiar consume muchos recursos Ujú, intelectuales y a ujú, diferencia de lo que uno, y afectivos, ¿no? Y a diferencia de lo que uno cree
o de lo que se dice, el mito, que usamos el 10% de nuestro cerebro, es un mito completo, el cerebro lo usamos todo, por eso estamos en general tan agotados y cansados. Como cambiar consume mucho recurso, el cerebro puede cambiar, pero le cuesta, como que quiere Mm, volver al status quo. Entonces, si vos le propones el abanico y la persona va con todo, entonces para mí falta en las organizaciones la dirección, ¿no? Bueno, mm. evaluate, te dio muy mal esto, elegí uno, para este es el beneficio que tenés, cuando este hábito esté desarrollado, pasamos al otro. Digo, falta un poco del conocimiento de cómo el cerebro humano genera hábitos saludables o desterra hábitos no saludables en la propuesta tan abierta como para todos igual, ¿no? Entonces, en ese Total. sentido, a mí me parece que falta un match uno a uno Mm. entre el beneficio y el usuario o el que tiene la necesidad, ¿no? Eso me parece que falta un poco y en eso creo que son muy importantes, sí, los mapeos y los líderes. El líder Mm. que nota, ¿no? Que, no sé, alguien le dice, me estoy mudando, estoy pasando por una situación particular de estrés, tengo un familiar que está enfermo, qué sé yo, bueno, acordate que existe este servicio. Che, no sabes que estoy durmiendo mal, acordate que existe este servicio, ¿no? Claro. Que a veces también pasa que los líderes no están al tanto yo a veces voy a dar charlas de este tema y los chicos de recursos humanos o de capital humano me dicen poner la placa de los beneficios y la gente también falla un poco esa comunicación, ¿no? Entonces me parece que hay que tener estrategias más globales, no solo el check de propongo el gimnasio, la alimentación saludable, etcétera, sino una estrategia de cómo hacer para que esto realmente tenga un impacto en la vida de las personas, ¿no? Total, y me hace también mucho sentido con poner sobre la mesa estas conversaciones. Se sabe que los hábitos son mucho más sostenibles en la medida que yo tengo una comunidad que puedo compartir. Hoy empecé a hacer ejercicio, me fue súper bien. Eso de repente impulsa otros hábitos saludables también sin estar centrándome. Entonces, ¿cómo empezar a poner sobre la mesa, sacando estos tabús de los que ya hablamos, sacando como esa vergüenza que a veces da o ese miedo a que voy a herir a alguien? Y cuando empezamos a poner sobre la mesa también normalizamos. Creo que el lenguaje también ahí va creando esa realidad de decir, podemos hablar de esto y es importante hablar de esto. Normalizamos y humanizamos, Total. ¿no? Tomando el nombre de tu podcast, ¿no? Porque es humanizar hablar de estas cuestiones, es humanizar hablar de cómo dormimos. Y también me gustaría decir que, digo, hay como distintos como niveles de intervención que puede tener una empresa, ¿no? Una es Ujú. esto, generar los programas de beneficios que los colaboradores tengan disponibles, pero también hay hábitos saludables para las organizaciones. Que haya café descafeinado es un hábito saludable. Ujú. Que la comida no se presente en el centro de la reunión, sino atrás, para que no comas, digo, solo porque la comida está enfrente, es un hábito saludable. Total. Que los líderes no manden el WhatsApp a las 7:30, o que por lo menos evalúen o que sepan que eso puede impactar a las 7:30 de la tarde, es un hábito saludable, Mm. ¿no? Entonces, no son solo otra cosa que a mí me impresiona de mí misma, digo, me impresiona de la sociedad de hoy no es solo importante la cantidad de ejercicio físico que haces, sino la cantidad de tiempo que estás sentado. La Organización Mundial de la Salud propone no más de 4 horas al día sentadas. Miranos, ¿no podríamos estar paradas en este Mm. momento? ¿Por qué Mm. entras a una empresa, a una sala de reuniones y son todas sillas alrededor de una mesa? ¿Viste que a veces haces un taller y hay alguien que se para y Sí. está contra la pared? ¿Por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué no tenemos reuniones caminando? ¿Por qué no decís, che, demos una vuelta, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que pueden ser cuestiones que promueva la organización, que no solo instalen el tema, sino que me sale vomite, que no es la palabra, pero que impacte a mucha más gente que en el usuario único, ¿no? Del beneficio, que me parece muy interesante para pensar, que además es un cambio, ¿viste? Yo siempre digo el mismo, que nunca nadie me lo toma, pero a mí me parece espectacular. ¿Por qué no después de las 6 de la tarde, si es una empresa que esté solo asociada obviamente a un uso horario, te diga, estamos fuera del horario laboral, ¿estás seguro que querés mandar ese mail o preferís programarlo para Mm. mañana? Mm. Y si decís que sí, sí, porque a veces lo querés mandar ahí,
pero podés programarlo para las 6 de la mañana, y sí, programalo, y lo va a ver el pobre tipo a la mañana, no ahora que queda pensando en lo que tiene, que digo, si querés que lo haga mejor, es mejor que lo vea mañana a la mañana, ¿entendés? Porque va a dormir mejor, va a estar mejor preparado. Entonces, para mí hay mucho que discutir a este respecto, y en eso tengo que reconocer, en este recorrido que te contaba con respecto a mi carrera, que yo no veía el mundo de las organizaciones como un mundo que me llamara la atención, y encontré en él una oportunidad de impactar a mayor escala. Total. ¿Entendés? Porque si yo logro que una organización entienda que es importante poner el café descafeinado, si es que está poniendo café, no digo que todas las organizaciones, pero ¿cuántas tenés que tienen la maquinita que sale lo mismo el cafeinado que el Sí. descafeinado? Ese logro mío impacta en las, no sé, 3.000 personas que trabajan en esa Mm. empresa, ¿no? Entonces me dio como esa sensación de que los cambios, me imagino que cuando trabajas a nivel público te parecerá lo mismo, ¿no? No sé, en la Ujú. generación de políticas públicas, pero a mí me dio en mi carrera, antes como decía, bueno, no sé, el mundo de las organizaciones me parecía un mundo más comercial, y ahora lo veo, viste, como una posibilidad de generar cambios en un montón de personas, y además, nada, generar cambios en un montón de personas. Me encanta y comparto totalmente. Creo que ahí, en mi fantasía o en mi sueño, también está como impactar al mundo al final, porque son esas 3.000 personas de las que hablas, pero esa familia, si tienen familia, son sus familias, y así, bueno, va haciendo tu aporte también mucho más allá de la pura persona. Y también resoné mucho con esto en general, en el mundo de las organizaciones queremos gestionar a la persona, ¿no es cierto? Pero hoy día también me ha cambiado la perspectiva, es que gestionemos el sistema, porque muchas veces el sistema, lo que tú decías, el café, oye, las sillas, el cómo vamos generando eso, también tiene un impacto con menos esfuerzo, pero a veces no se nos ocurre. Tengo que gestionar la persona y no veo el ambiente, las señales. Oye, si hoy día pongo no sé, lo mismo que comentabas tú, el café descafeinado en vez del otro, bueno, estoy haciendo una carrera más corta justamente para generar un impacto mucho mayor y con menos esfuerzo. Creo que en el último tiempo me ha Primero resonado poné mucho los eso. dos. Yo no es que digo solo descafeinado, poné los dos, pero lo que quiero decir es, para aquel que está tratando de generar ese cambio, el ambiente es un disparador de una conducta u otra, ¿no? Entonces, no sé, estás Exacto. tratando ya algo bien de modé, de dejar de fumar. Bueno, si estás en una reunión donde todos fuman, te Mm. da ganas de fumar, el ambiente dispara las conductas. Entonces, cuando Sí. vos estás tratando de dormir mejor y te dijo el médico que después de las 4 de la tarde trates de no tomar café descafeinado, cafeína, tenerlo ya te dispara el buen hábito. Entonces, el ambiente en general y el ambiente laboral es un disparador de conductas, ¿no? Entonces, cuando vos ves todos sentados, vas y te sentás. Cuando te ponen todos los muffins y las donas y la no sé qué en el medio, vas y comes la dona. Así funciona la conducta humana. Obvio que en algunas circunstancias podemos poner nuestro propósito, nuestro objetivo a mediano plazo y decir, no, estoy haciendo dieta, no voy a comer la dona, sí, pero para que te estresen un poco y respondes al ambiente, ¿no? Y esto también, entender cuál es la relación entre el estrés y la conducta y el cambio y el manejo de las emociones y la gestión de las emociones, ¿no? Entonces me parece que ese recorrido un poco falta, como que como vos bien decís, o yo percibo lo mismo, que las organizaciones están en esto de propongo los beneficios ideales para que cada uno pueda gestionar su salud emocional o su bienestar, que está muy bien, eso no debería faltar, pero también está qué cambios puedo hacer yo en la Mm. dinámica organizacional para que sea un ambiente más saludable, como haces el ambiente más seguro y pones estas normas de seguridad. Bueno, Exacto. ¿cuáles son las normas de la salud emocional? Bueno, tratemos de no escribir después de las 6, tratemos de no escribir a las 4 de la mañana, tratemos de no hacer las reuniones de más de tanto tiempo porque la Ujú. gente, ¿no? Qué sé yo, también, como se dice, gestionar cómo das la información. Mm. Hoy en día el mundo es todo información, entonces eso genera estrés y cada minuto vos estás recibiendo. Entonces, otro que a mí me encanta que nadie me agarra, que es que esté prohibido el contestar feliz cumpleaños, gracias, y que le contestes a todos, tiene que estar prohibido
estar prohibido. Tiene que haber un sistema en el cual vos pones feliz cumpleaños y le contestás a ese, porque si no, el otro es gracias, otro mail a borrar, gracias, otro mail a borrar, gracias, ya está, ¿no? ¿Viste? Entonces, son pequeñas cosas que generarían cambios cotidianos importantes en la vida de la gente, ¿no? Entonces, eso falta para mí todavía. Oye, me encanta y quiero pasar el dato. Cuando usted lo copien, usted está en copia en un correo, no responda ese No correo. conteste, No le claro. responda a todos. No es Gracias por la necesario. info, no, ¿viste? Correo recibido, No. correo recibido, correo recibido. Claro, No, ok. no es necesario. Y vos cada vez te decís, por favor. Entonces, bueno, esas son conductas organizacionales que también van a costar cambiar, igual que las conductas humanas, van a costar cambiar. Pero si sabés cómo cambia la conducta, tenés más chance de hacerla cambiar más rápidamente y que vaya hacia un lugar saludable, ¿no? Fantástico. Me quiero ir estamos en la sociedad de la hiperproductividad. Tú a quien le preguntes, independiente de la edad que tenga, el rol que tenga, todos estamos agotados, cansados, estresados, súper demandados. Es algo que va más bien porque ya se vuelve casi como un hábito decir que estamos así. ¿Cómo también se puede lidiar? Hay muchas organizaciones que lamentablemente están haciendo recortes presupuestarios y eso implica desvincular a personas y ese trabajo lo tienen que hacer otras personas. Entonces, estamos como en un contexto de mucha demanda y también de demanda de hiperproductividad, de hacer más, de cumplir más con los estándares, de metas más inalcanzables cada vez. Entonces, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿Cómo yo, si estoy en un ambiente así, me puedo cuidar de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero que quiero decir es que no creo que sea como un hábito decir que estamos cansados. Creo que hoy la gente está muy cansada y muy estresada. Y creo que esto tiene que ver con que se están sucediendo y cada vez se suceden más y además pareciera que cada vez se van a suceder más aquellas cosas que nos generan estrés. Por ejemplo, incertidumbre, amenaza de pérdida o daño, sensación de falta de control. En la región nuestra, digo, en mi país ni te digo, pero bueno, en la región en general, digo, y en el mundo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez hay más estresores y a mí también me impresiona, y lo quiero decir, como no nos han formado en esto. Vos vas a una universidad y te enseñan, no sé, a mí, los modelos de la psicología, y no me enseñan a gestionar el estrés o gestionar mis emociones, que van a ser fundamentales en mi vida profesional. En las escuelas, en las universidades, no te preparan para gestionar estas cuestiones que luego te van a generar el distrés y que con eso probablemente afecten tu salud mental. El estrés negativo, no me quiero extender porque desde un punto de vista neurocientífico no todo el estrés es negativo, pero hay un estrés negativo, es cuando existe un desequilibrio entre lo que el ambiente te pide y lo que vos percibís que podés dar, ¿no? O que podés responder ese cambio. Entonces, al mismo momento que yo estoy acá, y acá de última estamos grabando un podcast, pero si estoy en una clase sincrónica y se me para Julia ahí y empieza, mamá, es muy probable que yo no pueda dar cuenta de ese desafío que me presente el ambiente y empiece o a tomar una mala decisión o a trabarme con las palabras o lo que fuera, ¿no? Entonces, el problema es que esa hiperdemanda que hay no genera mayor productividad, genera menor productividad. Te vuelvo a decir, si yo además de hacer este podcast tengo que estar atenta a mi hija que empieza mamá, aumentar la demanda disminuye la productividad o fomenta el error, ¿no? Entonces, hay un rol fundamental del líder que es el gestionar ese desafío. Yo siempre digo, nosotros en neurociencia usamos un concepto que se llama capital mental. El capital mental es la suma de recursos intelectuales y afectivos que tiene una persona. Mi capital mental es la suma de recursos intelectuales y afectivos que tengo yo. Los contenidos que sé, lo que estudié, mi capacidad de memoria, mi capacidad lingüística, intelectuales, pero también afectivos, ¿no? La capacidad de darme cuenta cuando alguien se está aburriendo, cuando alguien está contento, cómo gestionar mi emoción. Ese es mi capital mental. El capital mental de un equipo es la suma de recursos intelectuales y afectivos de ese equipo, que Paola va a tener distintos que el mío. Entonces también, y de una empresa es la suma de recursos intelectuales y afectivos que tiene una empresa. El líder es un DT, un director técnico, un administrador del capital mental del equipo. Entonces, si María se está mudando
que genera, es una de las situaciones que más estrés genera, o si María se está Exacto. divorciando, o si María tiene un familiar enfermo, el líder no tiene que saber eso por una cuestión de De chusma, morbo, de... de morbo. Lo tiene que saber para poder gestionar el desafío. Vos a María no le podés poner el día que se está divorciando la presentación que es más importante, no por María, por vos, por tu equipo, por el rendimiento, por la productividad. Entonces, para mí es uno de los grandes desafíos de los líderes, y esto pasa mucho, y de esto sabrás más vos que yo, porque estás, creo que hace más tiempo en el mundo de las organizaciones, que uno como líder tiende a dar las tareas a quien responde, Exacto. ¿no? El que te lo Yo hace te bien, castigo con claro, más claro, con trabajo. más tarea. Y vas a terminar arruinando ese recurso. Entonces, hay que aprender esa gestión, ¿no? Entonces, yo creo que como organizaciones nos tenemos que preguntar, digo, cuánto estamos exigiendo. Cuando un trabajo no exige o no desafía, también baja la productividad. Claro, exacto. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre un trabajo que sea desafiante, que la persona sienta que está aprendiendo algo nuevo, que se están aplicando sus habilidades en ese trabajo, pero que no lo llegue a darle la sensación de que lo supera, porque no es que lo supera o no lo supera, es la persona siente que no puede, Mm, percibe que no puede dar cuenta, ¿no? Entonces, eh, por eso cada vez hay más condiciones asociadas a la salud mental, porque el distrés es un factor de riesgo de todo lo que hablamos previamente, de las adicciones, de la ansiedad, de la depresión. Entonces, hay que aprender a gestionar estas cuestiones si queremos cuidar la salud mental y si queremos mejorar la productividad. Son las dos cosas van juntas, no van por separado, ¿no? Entonces, y a nivel individual, de vuelta, uno tiene que cuidarse de no tener de cuidarse del distrés, ¿no? Cuando mm. aprender a decir que no, hoy se considera una de las principales habilidades que puede tener un trabajador, ¿no? Aprender a decir que no, esto hoy no puedo. Hay que Claro. aprender a cómo decirlo, el líder tiene que estar dispuesto a escucharlo, porque si vos generás todo este lío en los colaboradores y después el líder no acompaña, estamos, ¿no? Que también pasa, ¿no? ¿Viste? Te doy la charla de manejo del tiempo, aprender a decir que no, y el líder dice, no, que, ¿viste? Me importa Entonces, nada. claro, entonces son cambios Mm, orgánicos que van a llevar tiempo, que hemos avanzado mucho en la pandemia, pero que queda mucho por avanzar. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que veo cierta disminución del interés, Pau. ok. Creo que la pandemia aumentó Sí. tremendamente el interés y ahora, bueno, como que hago el check Volvemos. porque sí, ya está, ahora te vuelvo a escribir a Ya cualquier pasó eso. hora, ya está, claro. Y bueno, eso obviamente a mí me preocupa, no creo que se haya perdido el interés completamente, pero además me parece que la organización que no sostenga el interés está perdiendo una oportunidad. Mm, Está perdiendo una oportunidad, porque de vuelta, esto impacta directamente en la productividad, en el bienestar, en la asistencia, en la permanencia en las organizaciones, ¿no? total. Y también me gusta verlo desde que hoy las nuevas generaciones tienen una conciencia mucho mayor que la nuestra. O sea, a mí, cuando pequeña, jamás se les ocurrió llevarme al psicólogo, hacer... O sea, no era tema, no era tema. Hoy día las nuevas generaciones están mucho más acostumbrados a ir a una terapia, a cuidar la salud mental, entonces creo que eso también va a generar una atracción como de, oye, para mí esto es relevante, eso es importante, y es un desde, es como una necesidad. Sí, y la gente muy joven no trabaja en organizaciones donde estas cuestiones Exacto. se pongan en riesgo, ¿no? Como se ha tomado conciencia, la tercera vez que te tienen, antes, ¿no? El buen trabajador era el que se quedaba hasta las 11 de la noche en la computadora. Hoy pero te dicen, si tengo que hacer eso, no trabajo, ¿no? Entonces, y no lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo bueno en las nuevas generaciones, Total, ¿viste? Porque a veces se dice como, bueno, no tienen, no, el compromiso que tienen es con ellos eso y con es, su recurso. justamente. Y eso es algo que tendría que ser bueno para la organización. Ujú. Me Porque encanta. estamos Entonces todos también, tirando, ¿viste? Para funcionar mejor. Perdón, te interrumpí. no, tranqui, como también esta visión como más de sostenibilidad en el tiempo, o sea, cuán atractiva se va a volver tu organización, cuán sostenible va a ser que tengas los talentos si no cultivas. Y también como líder, no solamente como organización como tal, sino que como líder. Y aquí como, para ir un poquito cerrando, me quedo mucho con esto de
cómo hacemos para que también cada uno de nosotros se haga responsable. Porque muchas veces yo espero que el otro, o sea, mi jefe no me da las condiciones o la organización, pero bueno, también parte por mí, o sea, parte un chequeo de cómo efectivamente estoy cuidando, estoy gestionando, y esta también es responsabilidad, cómo busco también ayuda. Creo que, que tiene que tener, tal como nos preocupamos y nos hacemos el chequeo del colesterol, del azúcar, de la presión. Bueno, también tenemos que empezar a tomar en serio el tema de la salud mental, para estar bien. Creo que nadie quiere estar sufriendo o haciendo sufrir a otros. Coincido al 100%, y lo dijimos cuando empezamos, ¿no? Que más allá de lo que puedan hacer los lugares de trabajo, las organizaciones, es uno el que cuida Mm. su salud emocional. A mí me impresiona esto que vos decís, siempre lo digo. Si todos estamos de acuerdo que nuestro principal órgano o el que no queremos perder o el que nos preocupa es nuestro cerebro, ¿por qué cuando haces un chequeo médico te miden el corazón, la orina y nadie te pregunta cómo estás durmiendo, si estás ansioso, si estás estresado? A eso me preocupa. Seguro que nos lo tenemos que preguntar nosotros y entender que al fin y al cabo, digo, y en esto a veces las campañas del miedo ayudan, que son horribles, pero digo, cómo nosotros atravesemos esta etapa de nuestra vida va a impactar en la salud de nuestro cerebro también en el futuro, ¿no? Total. Y personas que han estado bajo estrés crónico tienen mayor riesgo de presentar estas condiciones que mencioné, pero también enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Mm. yo estoy haciendo ahora, nada que ver, en el otro ámbito de mi vida, yo trabajo con personas que sufren de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces hicimos una exhibición que muestra qué es lo que sucede en la enfermedad más gráficamente, son objetos que diseñaron pacientes, familiares, etcétera. Y la gente que viene en general a ver la exhibición tiene más de 60 en general, porque genera interés ahí. Y la verdad es que esta enfermedad, como muchas otras, se previenen a lo largo de la vida. Exacto. Obvio que podés hacer cosas a los 60, pero si vos lo hubieras empezado a hacer ese ejercicio físico, si hubiera sido parte del hábito que te enseñaron en la escuela o que te enseñaron tus padres, estaríamos hablando de otro cantar, ¿no? Entonces, por eso digo la campaña del miedo, atentos, porque ese cerebro es tu principal herramienta. Mm. A la organización le conviene cuidártelo, pero a vos te conviene más cuidártelo. Entonces, vos estate atento de no trabajar en una organización donde no te lo cuiden o Mm. donde lo pongan en riesgo y de generar todas esas conductas saludables, porque cuando vos dejes de trabajar y cuando estés jubilado, el que se queda con ese cerebro sos vos y tu familia. Exacto. ¿Entendés? A eso iba, no es una campaña del miedo, sino como, bueno, ojo, ¿no? Que quemarte a este tipo de organizaciones que mencionábamos antes, que yo creo que a nadie le conviene, pero que promueven el quemarte, eso después vos dejás de trabajar, tenés 75 años, 80, estás jubilado y la salud que vas a tener va a depender también de eso, ¿no? Entonces, cuidémonos porque la vida, por suerte, es cada vez más larga y el capital mental se construye a lo largo de toda la vida, no solo Me en la encanta. última etapa. Me encanta. María, si alguien quisiera, como dice, wow, este tema me vuela la cabeza, me gusta, no sé mucho de eso, ¿qué recomendaciones podríamos dar? A lo mejor algún libro, algún autor, alguna película, algún recurso que podamos dejar que alguien diga, quiero hacer un doble clic acá, quiero entender un poquitito más sobre esto. Bueno, hablamos de muchísimas cosas, así que voy a interpretar que me pedís de salud mental en el trabajo. No conozco un libro en castellano que hable de eso. Creo que uno se tiene que nutrir como de diferentes fuentes y además sabemos que el cerebro aprende mejor cuando va por diferentes fuentes, ¿no? Escuchás un podcast, ves una película, no sé, ves una infografía. Entonces, en este sentido, no se me ocurre como una recomendación en particular, quizás me das la idea de escribir algo al respecto. Pero sí, nada, hay muchísima información, por ejemplo, en lo que se llama, bueno, en la Organización Mundial de la Salud, hay muchísima info de salud mental y de salud mental en el trabajo, lo mismo en reporte de Capital Mental y Wellbeing de Inglaterra, que tienen casi, como no es un ministerio, pero es un organismo que se ocupa de cuidar el capital mental del país. Entonces tiene un capítulo que habla de capital mental en el trabajo, bienestar y capital mental en el trabajo, que lo pueden buscar, que está disponible. Después hay miles de libros que ahora no me van a salir los nombres, pero de casos de personas que sufrieron condiciones en la salud mental y que encontraron en esto una posibilidad de
crecer y de estar más preparados para los desafíos del futuro, bueno, de well-being y de bienestar. Hay muchísima información también y cursos. No se me ocurre ninguno ahora en particular. Si se me llega a ocurrir, te lo mando para que lo pongas en las notas. En las notas del podcast. Fantástico, súper. Y ahí también como complementando en esto que hablábamos de la salud integral, también aquellos quieren, hay libros de meditación, de cómo trabajar la ansiedad, de cómo gestionar el tiempo, del ejercicio. O sea, creo que esta mirada completa, integral, va tirando hilitos y tal como tú decías, me gusta mucho eso, como no es el Big Bang, no es como ya el lunes, en enero, lo encontré fantástico. O sea, en enero empiezo la dieta, el ejercicio, falta algo chiquitito, Claro, pequeño. uno alcanzable, como vos dijiste, Pau, compartilo, comentalo, repetilo, y cuando eso sea un hábito, pasás al 2. Y después pasás al 3, que eso tiene mucho más sentido que un cambio global, viste que a veces te haces eso, el curso, o escuchás la charla, o leíste el libro y te volvés loco, y bueno, no cambiar nada. Entonces, también yo muchas veces termino mis charlas diciendo, conocer tu mente para funcionar mejor, entender que tu mente no cambia todo. Entonces, tu mente no puede cambiar todos los hábitos juntos, no puede. No puede. El cerebro tiene recursos limitados y el que aprenda a utilizarlos más eficientemente es el que va a sobresalir, porque es el principal recurso que tenemos. Entonces, para aprender a usarlo eficientemente, tenemos que saber como que vos quieras que un camión vaya a 3 caminos al mismo tiempo. No sucede, no está en la naturaleza del cerebro humano. El cerebro humano sigue un camino a la vez, un cambio a la vez, ¿no? Entonces, si bien existen estos momentos de iluminación, bueno, son momentos, son episodios que después no se sostienen tanto en el tiempo, así que aprovechar cada uno de esos momentos para elegir cuál es lo que creo que tengo que cambiar, que creo que puedo y que voy a lograr cambiar, invertir tiempo y esfuerzo en eso hasta que se vuelva un hábito. Lo bueno del cerebro es que después de que vos repetís varias veces la misma conducta, se vuelve automática y ya no requiere de ese esfuerzo, pero tenés que llegar a ese punto, ¿no? Entonces, nada, gestionar adecuadamente los recursos mentales me parece fundamental para el mundo que se viene. Me parece fantástico. Mira, nosotros tenemos un apartado que se llama la pregunta intrigante, ¿ya? Entonces yo invito a ustedes a que dejen una pregunta para el siguiente entrevistado y a ti alguien también te dejó una pregunta. Okay. No sabemos quién va a ser el próximo entrevistado, así que es una pregunta que puede ir desde un corte, no sé, alguna reflexión, una pregunta abierta al debate, una invitación a compartir experiencias personales, etcétera. Entonces, te voy a hacer la pregunta que dejó Paulina Valenzuela, que se la tuve que preguntar en off porque se me olvidó preguntarle cuál era la siguiente pregunta, pero lo que hizo es, nosotros estuvimos hablando con Paulina del corazón de la agilidad y particularmente hablamos mucho de la colaboración, ¿no es cierto? Y su pregunta es, ¿qué crees que puedes hacer para fomentar la colaboración? Estamos hablando en el ámbito tanto personal como organizacional. ¿Qué podemos hacer como personas para justamente fomentar ambientes que sean más colaborativos, tanto en lo personal como en lo organizacional? Me parece una pregunta re interesante y súper pertinente, digo, a mi ámbito quizás de estudio más en la investigación que en las organizaciones, pero básicamente cuando hablamos de este capital mental, de lo que veníamos diciendo, los recursos afectivos, los recursos de trabajo en comunidad, de colaboración, son también parte del recurso cerebral, ¿no? Entonces, muchas veces nos entrenamos en no sé, procesar más rápido cierta información o manejar mejor nuestro tiempo y no tanto en ejercitar el ponerme en el lugar del otro, que es una de las cosas que también me llama más la atención en las organizaciones es que se da por sentado que la gente tiene información que no tiene, ¿no? Entonces, el líder está enojado con el colaborador porque no hace y el colaborador no sabe ni, acaba de entrar, no sabe ni dónde queda el comedor, ¿viste? Entonces, eso es parte de lo que nosotros llamamos en neurociencias la teoría de la mente. Darte cuenta que el otro tiene información distinta a la tuya, que tiene experiencias distintas a la tuya. Entonces, para mí, uno de los principales puntos para fomentar la colaboración es aprender a hacer ese ejercicio de ponerte en el lugar del otro. Y el lugar del otro no es solo en los zapatos emocionales, darme cuenta cómo se siente, sino tiene la información que yo tengo, qué información necesita para resolver el problema que él tiene que resolver. ¿De dónde viene este colaborador? ¿De qué empresa? ¿Qué puede aportar distinto a los que venimos trabajando hace 50 años en la misma empresa? ¿No? Como este ejercicio de cambiarte de zapato para poder
colaborar, y eso tiene que ser mutuo, ¿no? Porque, bueno, eso por un lado. Y lo otro que me parece muy importante y que no salió todavía, es cuando yo digo conocer tu mente para funcionar mejor, también conocer los errores de tu mente para funcionar mejor, ¿no? Entonces, Sí. la mente está llena de errores y de sesgos y de heurísticos, pero bueno, particularmente de sesgos, que muchas veces impactan en nuestra colaboración con los demás, ¿no? El equipo de marketing, no, no sé, este de marketing, así que todos los de marketing son X, o todo lo de... Entonces, tratar de conocer cuáles son los sesgos que actúan en nuestro cerebro, por ejemplo, qué sé yo, el sesgo endogrupal, de favorecer a las personas que consideras que son de tu mismo equipo, el sesgo de confirmaciones, y yo pienso que Paola, no sé, siempre está a favor de no sé quién, solo voy a ver aquellas conductas que son compatibles con mi manera de pensar, ¿no? Entonces, conocer tu mente también es importante para fomentar la colaboración. Y después ejercitar, inclusive como líderes que ejerciten, ¿no? En esta empresa que te contaba hice ese ejercicio, ¿no? Eran los supervisores que estaban como... no tan contentos con los de planta que habían hecho como el paro, no sé cómo se dice. Bueno, ponete un segundito en el lugar del otro, ¿no? Que es un ejercicio que a veces ayuda a gestionar las emociones y qué sé yo. Así que desde mi lugar de neurocientífica, esto que nosotros llamamos teoría de la mente, que hay como la teoría de la mente afectiva y la teoría de la mente cognitiva. La teoría de la mente afectiva es entender que el otro siente diferente a lo que yo siento, o cómo siente el otro. Y la teoría de la mente cognitiva es que el otro tiene información que quizás yo no tengo o no tiene información que yo tengo, ¿no? Y, porque a veces uno se queda solo en lo emocional, ¿no? Como el tema empatía, Exacto. no. También está la teoría de la mente cognitiva, que muchas veces es un obstáculo en esa colaboración. Me encanta. Muchísimas gracias por responder esa pregunta. ¿Qué pregunta te gustaría dejar a ti? Estoy haciendo un curso yo como alumna, que hace años que no hacía, de inteligencia artificial. Así que la pregunta que voy a dejar es, ¿cómo considerás que la inteligencia artificial va a jugar en el mundo del trabajo? Solicitando no obtener, ya me pongo a limitar la respuesta, la primera respuesta que sale instintivamente, que es catastrófica, ¿no? Tratando de, ¿qué crees que puede traer de positivo la inteligencia artificial al mundo del trabajo? ¿No? Creo que Está eso, genial. para sacarlo de no, reemplaza todos los trabajos, nadie sabe de qué vamos a trabajar, bueno, pero digo, me parece que esto está acá y que puede ser un potenciador de muchas cosas, así que me interesaría saber qué piensa el siguiente entrevistado con respecto a este tema, que me parece que se tiene que Fantástico. discutir también. Anotado entonces para nuestro próximo invitado o invitada. Te invito a hacer un cierre, como un resumen de las principales ideas. Vamos haciendo como un ping-pong con qué cosas te vas quedando tú y me voy quedando yo. ¿Te parece? Vale. ¿Te gustaría empezar? Sí. Lo primero que me parece es la importancia que tiene el hacernos cargo de nuestra propia salud mental y salud emocional, y la importancia que tiene que las organizaciones se den cuenta que esto tiene un impacto en su productividad. Total. Yo también adiciono esto del sistema, no solo mirar a la persona en la individual, sino que también el sistema y cada uno cómo gestiona su propio sistema. Si yo me tengo el chocolate al lado, Claro. en mi cajón, y las manzanas las tengo en el refrigerador muy ocultas, claramente que mi mente va a elegir el chocolate por sobre las manzanas. Así que me quedo mucho con eso. ¿Qué más? Los líderes, a mí me parece que nunca Mm. podemos dejar de hablar de los líderes, que hoy el líder eh, tiene que entenderse como un gestionador del capital mental de su equipo y tiene que empezar a tener en cuenta estas cuestiones, no solo, qué sé yo, la habilidad cognitiva, no solo el tiempo disponible, no solo, sino también el contexto en el que está cada uno de sus colaboradores para poder hacer que el equipo sea más productivo. Y algo que no dijimos, pero agrego, es que no todos tenemos las mismas habilidades, por lo tanto no todos los partidos se juegan con el mismo equipo en la misma posición, ¿no? Y entonces me parece
parece que a veces preguntarnos cuáles son los puntos fuertes de cada uno de nuestros colaboradores para poder ponerlos en el partido. Digo, Messi puede ser un gran pateador, pero si tiene el tobillo roto ese día, no te conviene, digo, por más de que sea Messi, ¿no? Y eso a veces no pasa, ¿no? En las organizaciones. Tu mejor es tu mejor, así que siempre va a... No funciona así. Entonces, me parece lo que quiero destacar de lo que conversamos es el rol del líder en todo lo que estamos hablando, ¿no? Este DT que tú hablabas, que me hizo mucho sentido. Y también me queda mucho con esto como esta mirada, no desde el miedo, sino que esta mirada también a largo plazo, llamémosla como de la sostenibilidad individual. Hoy día yo puedo correr, no sé, las 400 metros full, pero si eso lo mantengo en el tiempo, a lo mejor hoy no puedo detectar esos síntomas o ese deterioro, pero a la larga sí. Entonces, como cómo cuidamos el capital más importante que justamente tenemos, me hace mucho como resonar con eso. Buenísimo, Pau. Oye, Bella, un agrado tenerte, estaría 5.500 horas, creo que es un tema apasionante y además que lo haces con una simpleza que invita, así que también invitar a todos a que abramos un poquito la mente, a salir de este tabú del que hablábamos, a veces da vergüenza, a veces timidez, pero si empezamos cada uno a hacernos cargo y también acompañar a los otros, sobre todo si estamos en un rol de liderazgo, sin duda creo que vamos a impactar finalmente, no solo en la persona, no solo en la organización, sino que también en una familia, en la red. Así que te quiero agradecer, me encantó conversar contigo, creo que es muy fascinante lo que haces y creo que esto va de un ganar-ganar, no solo desde que la persona se sienta mejor y esté su bienestar, sino que también de cómo hacemos que las organizaciones se vuelvan más productivas, más sostenibles en el tiempo. Así que muchísimas gracias. No sé si tú quieres deja tus coordenadas, si quieres Yo dejo dejar lo algún primero, mensaje final. el agradecimiento en esa charla que nos conocimos, para mí también tuviste un impacto enorme, así que ni bien me escribiste, estaba lista, viste que no tardé ni un segundito porque me encanta tu trabajo, me encanta cómo lo transmitís, así que agradezco, digo, haber tenido esta posibilidad de colaboración, ojalá que sea la primera de muchas. Amo a Chile también, así que me encanta también llegar a ese país de alguna manera a través tuyo. En mis coordenadas, la verdad es que uso Instagram nomás, que es mariarroca.nss, y siempre disponible, digo, van a encontrar información sobre esto, pero también me pueden contactar por privado, digo, realmente, y algo que también se habla mucho del mundo de las organizaciones, es el tema del propósito. Yo en esto encontré un propósito, ¿no? Como que realmente tengo ganas de ayudar con este tema, así que me pueden contactar por ahí. Y Pau, a vos, disponible siempre, porque la verdad es que es un placer escucharte y conversar con vos. Lo máximo, María. Y también vamos a dejar, les insto a que ustedes ponen María Roca en Google y les va a aparecer millones de entrevistas, podcasts. Así que es muy famosilla, María. Ah, qué famosilla. Muy interesante también escucharla hablar de diversos temas, así que un placer. Y para ustedes, nada, si les gustó este episodio, ayuden a difundirlo, compártanlo a un compañero, porque a lo mejor así es más fácil justamente poner estos temas sobre la mesa. Además, lo invito a compartir este podcast en las redes sociales. Mantengámonos como siempre en contacto. Me pueden buscar en LinkedIn por Paola Canessa y juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos, y los espero en el siguiente episodio.